centro del país. ¿Qué ha pasado con la distribución de la riqueza en el mundo? Bueno, para todos es claro que no hay una distribución equitativa, existen pues muchas teorías sobre lo que puede suceder, lo que se ha dejado de hacer, la concentración de riqueza en tan pocas manos, cómo cada vez se va agrandando la brecha entre los que más tienen de los que menos tienen. Todo eso pues, está en detrimento de una sociedad que busca o intenta ser más igualitaria en derechos y en oportunidades. Oxfam dio a conocer un estudio sobre la riqueza de los súper ricos que aumentó 2.7 mil millones de dólares por día durante la pandemia. 15 súper ricos son mexicanos. Y hay que ser muy cuidadosos cuando llevemos estos temas. Porque no es malo que gente tenga dinero y que empresarios tengan dinero. Lo muy importante es que se sepa distribuir esa riqueza. Qué bueno que los empresarios tienen dinero, porque sin ellos no se podría construir empleo, no se podría generar empleo, no se podría generar bienestar, no podrían existir muchas cosas. Porque también los estados, cuando buscan hacer eso, pues conocemos los resultados. No son buenos los resultados. El Estado debe de trabajar de la mano de los empresarios, de la iniciativa privada, con reglas claras, con leyes establecidas que generen una mejor condición para generación y distribución de riqueza. Me da mucho gusto poder saludar a Carlos Brown Solá. Él es gerente de Justicia Fiscal de Oxfam México. Carlos, muy buenos días. ¿Cómo te va? Hola, hola, Jaime, muy buenos días. Mucho gusto saludarte. Oye, Carlos, a ver, ¿cómo partir pues es una discusión mundial, de manera responsable, clara, tampoco señalar que es malo tener mucho dinero, pero cómo generar ese debate que enriquezca y que nos lleve pues, a un mejor resultado? A ver, digamos, pongamos en qué contexto estamos hablando de esto. Estamos hablando en medio de una pandemia global, mientras millones de personas la estaban pasando muy mal, millones de familias estaban atravesando por una escasez de recursos, Uh-huh. por pérdida de empleo, por una crisis sanitaria, por una crisis de cuidados, porque muchas mujeres salieron de los mercados laborales para poder cuidar. Mientras eso pasaba para millones de personas en todo el mundo, unos muy pocos se estaban haciendo más ricos. Es Uh-huh. decir, por primera vez en 25 años crecieron la extrema riqueza y la extrema pobreza al mismo tiempo. Y eso nos recordó que no estamos en el mismo barco, estamos en la misma tormenta, con barcos muy distintos, en situaciones muy distintas. Y por eso es que en Oxfam ponemos mucho énfasis en por qué, ¿no? ¿Por qué hay un grupo de personas, un poquito más de 2.600 personas, que se están haciendo más ricas con el tiempo, en una situación muy extraordinaria? Y eso es porque lo hemos permitido como sociedad. Porque hay un conjunto de decisiones que hemos tomado como sociedad que han llevado a que estas personas acumulen, ojo, ahí tienen un poco más de dinero, 40 años de trabajo, eso es un Ajá. fruto de esfuerzos. Esto es una acumulación brutal. De nuevo, va el dato que acabas de dar. La fortuna de los super ricos aumentó, es decir, de quienes tienen más de 1.000 millones de dólares de fortuna, en 2.700 millones de dólares por día durante la pandemia. Uh-huh. 54.000 millones de pesos diarios. ¿Qué podríamos hacer con ese dinero? Porque luego las cantidades tan grandes es muy difícil entender qué tanto es eso. Con 4 días de esas ganancias, sin tocar sus fortunas previas a la pandemia, podríamos acabar con la pobreza extrema en México. Con 42 días de esas ganancias, acabaríamos con la pobreza en nuestro país durante un año. Es decir, es una situación muy extraordinaria de la cantidad de recursos que han acumulado, y para el caso latinoamericano, para el caso regional, tenemos una situación muy parecida. Por cada nuevo super rico latinoamericano tenemos 400.000 personas más en pobreza extrema en la región. Es decir, esta ya es una situación en la que las ganancias de unos super ricos están siendo en detrimento de millones de personas en la región. Pero, a ver, ¿cómo entender eso? Entiendo la exposición, pero ese súper rico le quitó dinero a la gente que menos tiene, o ¿de qué manera se hizo súper rico? Ese es el asunto, que una de las cosas que queremos hacer en Oxfam es romper el mito.
romper el mito de la idea de que, uno, los súper ricos se hicieron súper ricos por el fruto de su esfuerzo, pero además, dos, que sus ganancias gotean al resto, ¿no? Esta es la que Ajá. se conoce como la economía del goteo. Eso llevamos 40 años de evidencia tras evidencia de que eso no ocurre, de que esa economía del goteo no llega a una realidad, que siempre decimos, si ellos tienen dinero, entonces generan empleo, inversión, y la evidencia es cada vez más concluyente, y no estoy diciendo datos al aire, estoy diciendo evidencia académica que ha estudiado esto durante los últimos 40 años, Ujú. es que no es cierto. No dar concesiones, dar exenciones fiscales, dar toda esta serie de beneficios que se ha dado a los super ricos durante los últimos 40 años no ha generado ni crecimiento ni inversión, pero además, y esto es importante, ha sido a costa de que no paguen la parte de la cuenta que les corresponde. Es decir, escuchaba el caso de María Elena hace un momento y uno de los temas que más a mí más me molestan como persona que trabaja temas de justicia fiscal es que las fiscalías y los ministerios públicos en este país tienen muy pocos recursos para operar. Exacto. En el día a día, es decir, personas que no tienen computadoras para poder elaborar los casos, no hay suficientes investigadoras e investigadores, las fiscalías de violencia contra las mujeres están vacías, están llenas de expedientes, pero vacías de capacidades, de Exacto. personas, de equipo. Eso cuesta. Tener un sistema de justicia que responda de manera adecuada y oportuna ante estos casos cuesta. Y ese es un recordatorio constante de que cuando los super ricos no pagan la cuenta, la pagamos nosotros. Y lo que pasa en el caso mexicano es un caso excepcional que, contrario a lo que se cree, tenemos muy pocos recursos públicos disponibles para hacer y lo que estamos teniendo se Ujú. tiene que usar en una parte importante, 4 de cada 10 pesos, en gastos ineludibles, en pensiones, en las Sí, participaciones ya. en sitios. Gastos que están comprometidos, ya no cuentas con ese dinero, o sea, Así cuentas es. con 6 de cada 10 pesos, porque Y de esos 4 6, y ¿cómo lo de, gastamos? y de esos 6, ¿cómo los gastas, no? Bueno. Oye, Carlos, estamos platicando con Carlos Brown, él es el gerente de justicia fiscal de Oxfam en México. ¿Una de las salidas o alternativas es cobrar mejor los impuestos? Cobrar ¿O mejor y cobrar además impuestos? cobrar impuestos, uno, ¿no? Ajá. Ese es uno. A ver, ¿y Además, cómo ¿a lo quién se haces? le cobra? Permíteme, ¿cómo lo haces en un país donde 60% estamos en la informalidad o están en la informalidad? Es que la conversación siempre la queremos llevar a las personas en informalidad. ¿Es importante? Sí, sí es importante. Pero las personas en informalidad ya pagan impuestos. Ojo, pagan Sí, IVA, de pagan manera IES, indirecta. pagan impuestos indirectos, ¿no? Y además un montón a través de consumo. ¿Cuál es el reto que tenemos? Que quienes están beneficiando a manos llenas durante un periodo extraordinario como una pandemia global, de nuevo, yo quiero que recordemos los últimos 3 años de nuestras vidas, que recordemos cómo nuestros hogares batallaron, que no fue una situación normal la que atravesamos los últimos 3 años. Y mientras eso pasaba, los super ricos estaban aumentando sus fortunas en 54,000 millones de pesos diarios. Esta situación, Sí. estas dos caras de una misma moneda, digamos, es una situación que nos debe poner a pensar ¿por qué deberíamos estar planteando esto? Ojo, esto no es una idea que sale de una organización de sociedad civil cualquiera, que no, esto es el pasado de México, porque México ya tuvo estos impuestos, pero también es el futuro de América Latina, porque ahora mismo Argentina, Bolivia, Colombia ya tienen impuestos de esta naturaleza y Brasil y Chile están teniendo estas conversaciones. Es decir, esto no es una idea en el aire que se nos ocurrió, esto es parte del pasado de nuestro país y del mundo, pero también del futuro de América Latina. Qué interesante, Carlos, la visión que tiene Oxfam. Híjole, pero para revertir esto, ¿se podrá? Porque si esto ocurrió en un periodo como pandemia, si fue tan claro la manera en la cual se enriquecieron este puñado de seres humanos o de personas o de organizaciones, pues me imagino que también en un periodo, si no similar, pero sí aspirar a un periodo corto, poder revertir y poder, pues, distribuir mejor esa riqueza, Carlos. ¿Es posible? En Oxfam queremos que es totalmente posible, porque además, si no es ahora, ¿cuánto? O sea, si esto no nos pone un llamado de atención de lo que estamos construyendo como sociedad, porque ojo, de nuevo, cuando los super ricos no pagan, pagamos nosotros. Esto lo estamos pagando ya sea porque estamos poniendo dinero en nuestro bolsillo de los impuestos Sí, claro. o porque no tenemos los bienes y servicios públicos, porque no tenemos las clínicas y los hospitales públicos, porque no tenemos las escuelas públicas, porque no tenemos asilos, no tenemos guarderías. Es decir, esa cuenta la estamos pagando en nuestros bolsillos. Cada vez que vamos a un consultorio adyacente a una farmacia, estamos pagando en nuestros bolsillos algo que el Estado nos debería dar por los Ujú. impuestos.
le entregamos. Pero no basta y no es suficiente con el dinero. Y ojo, y esto es muy importante. Hace rato que mencionabas el tema de las leyes y de cómo hay un andamiaje, pues es un andamiaje que además está diseñado para que los super ricos no paguen. Este es un andamiaje completo que está diseñado para esto. ¿Qué decimos desde Oxfam? Vamos a empezar a tener esta conversación. Rompamos el mito y rompamos el tabú alrededor de los impuestos, porque y además sobre todo en los impuestos a las grandes fortunas, porque ojo, esto no es, ay, trabajé 40 años, logré tener una casa, logré tener un auto, logré tener cierto ahorro. No, no, no. Esto no estamos hablando de cantidades de ni 1 millón, Claro. ni 1 millón. Estamos hablando de los súper, súper ricos de nuestras sociedades a quien deberíamos estar poniendo sobre la mira. Porque además, uno, no dejaron de hacerse ricos, pero además crecieron. Que por lo menos en América Latina tenemos 30 nuevos súper ricos, de nuevo, a costa de 400,000 personas más en extrema pobreza. Qué dato, ¿eh? Carlos Brown Solá, gerente de Justicia Fiscal de Oxfam México, gracias. Y regresemos a abordar ese tema que sin duda es muy importante y hay que pues, ponerlo sobre la mesa, discutirlo, analizarlo y escuchar todo lo que está alrededor de ello. Carlos, te abrazo y te deseo un excelente fin de semana. Igualmente, Jaime, muchísimas gracias. Hasta pronto, luego. que estés muy bien. Gracias, las 8:57. Cintia Dávalos, ya hay actividad de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Así es, Jaime, a través de redes sociales, Claudia Sheinbaum puso el siguiente mensaje.